¿Qué pasa, Flies? Por fin se estrenó Thunderbolts, así que vengan esos 5. ¿Sabes cuánto había esperado esto? Una gran película que el día de hoy merece un análisis en condiciones, con spoilers y explicación también de las escenas postcréditos. Y este fin de semana también tendrán el videillo de curiosidades y cosas que no notaste de la película. Así que suscríbete y activa la campanita porque es tiempo de Thunderbolear. Y no vas a querer perderte todas las explicaciones y conexiones que esta película tiene y que son fantásticas. ¿Qué dijiste? Me acuerdo desde hace bastante tiempo cuando salió este primer arte conceptual de los Thunderbolts, cuando recién se anunció la película y la mayoría no le teníamos fe a toda esta historia, pero este primer arte conceptual envejeció demasiado bien, convirtiéndose en una película que poco a poco iba levantando más hype con el pasar de los adelantos, de los pósters y de las filtraciones, hasta llegar al día de hoy, la fecha de estreno, donde Thunderbolts se consolida como una de las películas mejor calificadas en la crítica de todo el UCM y también mejor recibidas por la audiencia en general. ¿Y por qué pasa eso? Porque es una película con una muy buena historia, buenos efectos y personajes que tienen una gran química, aunque la gran mayoría de ellos apenas empezaron a conocer durante esta historia. Además de tratar algunos temas personales de los personajes con los cuales te puedes identificar. Te puedes identificar con el vacío existencial que tienen Yelena y Sentry, o también te puedes identificar con las chicas que están enamoradas de Bucky. Sería gay no hacerlo. Pero ¿de qué va realmente toda esta historia? ¿Qué tanto van a aportarle los personajes a lo que se viene para este cierre de la saga multiversal en Avengers Doomsday y Secret Wars? ¿Qué tan mamadísimo está Sentry del 1 al 10 y qué oportunidad tenían los Thunderbolts? Abrocha tu cinturón porque vamos a analizar y explicar la película con spoilers hasta llegar a la escena postcréditos que en realidad es fantástica. Señores, lo tengo. Al comienzo de la película vemos como Valentina estaba trabajando en una organización llamada Ox, donde se estuvieron desarrollando creaciones ilegales de superhéroes. Valentina sabe que los Vengadores no van a volver y que el mundo tiene que ser protegido. Pero a diferencia de Nick Fury, ella no solamente quería reclutar héroes, sino que también quería crearlos. Y mientras tanto, ahí estaban los Thunderbolts, la mayoría de ellos sin propósito y con un vacío gigante existencial. Yelena Belova comienza la película justamente tirándose de un edificio en medio de un vacío. Y ella creía que este vacío empezó desde que su hermana Natasha murió, pero poco a poco se dio cuenta de que su vida ya no tenía propósito. Su glorioso propósito actual en la sagrada línea del tiempo era realizar diferentes misiones que Valentina le encargaba. También teníamos a su padre, al antiguo Red Guardian, que estaba en su casa sin lavarse los dientes, con todo tirado y viendo videos de él mismo del pasado, de sus épocas de grandeza, recordando lo que nunca volverá porque ahora es un fracasado olvidado. Vaya sueño, ¿eh? John Walker, que es uno de los mejores personajes que ha presentado esta saga multiversal, después de que en Falcon y el Soldado del Invierno le quitaran el manto de Capitán América, el personaje también quedó sin propósito y solamente estaba por ahí sirviéndole a Valentina en misiones específicas. Desde Ant-Man y la Avispa en el año 2018 no sabíamos absolutamente nada sobre Ghost y también la vemos en la película sin propósito sirviéndole a Valentina. Y por último tenemos a Taskmaster, a Antonia Master, que desde Black Widow tampoco sabíamos nada de ella. ¡Quítenla de mi vista! Y resulta que nuestro deseo de que la quiten de nuestra vista se cumplió bastante rápido porque el personaje no dura ni un minuto dentro de la historia. Y también tenemos al papucho Bucky, que él ya ha pasado por toda esta etapa de duelo, de depresión y todo esto de vacío existencial y de no encontrar su propósito, siendo el único de todos los Thunderbolts que ya tenía más o menos establecido qué hacer con su vida. Y en general la película va a estar profundizando estos temas personales de cómo ir superando las crisis personales para encontrar un propósito, y en medio de este camino los personajes irán desarrollando una química impresionante que te darán ganas de seguirlos viendo en Avengers Doomsday, y afortunadamente así será. Pero pasemos al primer encuentro de los personajes, donde desviven a Antonia Masters en cuestión de un minuto. ¡Quítenla de mi vista! Valentina, como es una desgraciada, le tendió una emboscada a los Thunderbolts y a cada uno de ellos los mandó al mismo sitio para que se mataran entre sí. Cada quien tenía una misión de matar a alguien diferente. Yelena tenía que matar a Ghost, Ghost tenía que matar a Taskmaster, Taskmaster tenía que matar a John Walker y John Walker tenía que matar a Yelena. El plan perfecto de Valentina: enviarlos a todos a un sitio cerrado para que cada quien mate a su objetivo y se terminen matando entre todos. Pero las peleas tenían que ponerse buenas. En un principio vemos que John Walker se enfrenta a Yelena porque ella es su objetivo, y a pesar de que Yelena es una Black Widow, no está al nivel de un personaje que tiene el suero del super soldado. Es como si Natasha intentara ganarle a Steve Rogers, con lo cual puede hacerle algo de pelea, pero eventualmente perderá. Así que John Walker se muestra algo superior a Yelena Belova, pero después aparecen Ghost y Taskmaster para empezar a unirse a la pelea, empezar a desarrollarse entre todos. A mí personalmente me pareció que el personaje que mostró un poco más de superioridad justamente es John Walker, y no porque me encanta el personaje, sino porque era el único super soldado en la sala. Y a pesar de que Ghost tiene poderes interesantes y que Taskmaster puede copiar
similar habilidades, John Walker era el más fuerte allí y también era un soldado con experiencia. Con lo cual, en mi opinión, dentro de esta pelea, el que salió mejor parado fue justamente John Walker y la que salió peor parada fue nuestra Antonia. ¿Verdad, chavo? Sí, que se muera. Porque en cuestión de 30 segundos, después de unos cuantos puñetazos, podemos ver que Ghost cumple su objetivo y le pone una bala en la cabeza a nuestra Antonia, sacándola del mapa y también trayéndose abajo algunas de las apuestas. Muchos pensábamos que la persona encargada de quitarle la vida a Antonia iba a ser el mismo Sentry, pero no, fue Ghost, la única que cumplió su objetivo. Ya después de matar a Antonia, como que para la pelea, porque los personajes empiezan a reflexionar hasta que se dan cuenta de que Valentina en realidad les había tendido una trampa y que los puso ahí para que todos se mataran entre sí. Y en ese momento también aparece nuestro Bob, nuestro Sentry, que en ese momento no estaba manifestando los poderes y parecía un humano común y corriente. ¿Y por qué demonios estaba Sentry en este lugar súper secreto que Valentina había organizado? En un principio Bob no recuerda por qué está en este sitio, pero después se nos confirma que Bob es el único sobreviviente del proyecto Sentry, un proyecto que existe en el universo cinematográfico de Marvel donde estaban experimentando con diferentes personas para poder crear al héroe más poderoso de toda la Tierra. Casi todas las personas que se sometían a estas pruebas morían y no soportaban el proceso del experimento, pero Bob fue la única persona que soportó a la perfección este experimento de Sentry, transformándose en el Sentry definitivo que pronto va a desarrollarnos a todos. Nos va a matar a todos. ¿Qué tan diferente es este origen al de los cómics? Ligeramente diferente. En los cómics, Bob es un drogadicto que se infiltra en un laboratorio secreto para saciar su adicción a las drogas, y cuando se mete en este sitio se inyecta una variante del suero del supersoldado que eventualmente lo transforma en Sentry. En los cómics como tal no es un proyecto de Valentina para crear al superhéroe perfecto, sino que él mismo se lo inyecta, pero al final el concepto es parecido. El único humano en el mundo que era capaz de soportar esta variación del suero para convertirlo en un Superman de Marvel o incluso algo superior. Nos van a matar a todos. Y otra cosa que tienen muy en común el Sentry de los cómics con el de la película es que son personajes demasiado inestables en su cabeza, por lo tanto son muy manipulables, y dentro de esta historia podemos ver cómo Valentina en un principio lo manipula muchísimo. También lo que Yelena le dice como que le hace bastante clic, y constantemente vemos que el personaje es muy maleable y en cuestión de segundos puede cambiar de bando. De repente quiere matar a los Thunderbolts, de repente ya quiere salvarle la vida, y todo esto más el tema del vacío, que ya casi vamos a profundizar, es una adaptación perfecta de todo lo que representa Sentry en los cómics. Así que el personaje está perfectamente adaptado, desde el traje hasta las motivaciones, hasta su inestabilidad mental, es simplemente perfecto y mamadísimo. Ya lo veremos en Avengers Doomsday. Ya lo estoy disfrutando. Pero siguiendo con la historia, una vez que los Thunderbolts se dan cuenta de que Valentina les tendió una trampa, todo este lugar donde estaban peleando se transforma como en un escape room y de repente empieza a tirar fuego y como que todo va a explotar. Así que los personajes se la arreglan para escapar en escenas bastante divertidas. En medio de estas interacciones, tal vez fui solo yo, pero yo percibí un poquito de tensión entre Yelena y Bob. Parece que a las Black Widows les gustan los fortachones, y si Natasha pudo con un Hulk, obviamente Yelena también puede con un Sentry. ¡Qué femenina! Así es como los personajes consiguen escapar de este laboratorio, pero ya habían un montón de soldados y policías tendiéndoles una emboscada para asesinarlos, y sin Sentry no hubiera sido posible que escaparan, porque mientras los Thunderbolts se infiltraban en una camioneta para salir del lugar, Sentry se ofreció como carnada, así que todos le empezaron a disparar, y aquí nos dimos cuenta que Sentry está rotísimo. Las balas no le hacen ni cosquillas al personaje, y también tenemos ahí su primera escena de vuelo que está bastante espectacular. Después de esta escena, algunos personajes se separan. Los Thunderbolts empiezan a caminar por el desierto hasta que son encontrados por Red Guardian en su camioneta chistosa, mientras que el cuerpo de Sentry fue capturado con Valentina para comenzar a manipularlo y de esta forma comenzar a utilizarlo a su favor. Los Thunderbolts continúan siendo perseguidos y todo está a punto de salir mal hasta que llega nuestro papucho soldado del invierno al rescate. ¿Por qué me excita tanto? Pero Bucky no los iba a salvar y ya, pacíficamente. Después de rescatarlos, los secuestra y los amarra para empezar a hablar con ellos. Esta escena es bastante importante porque ahí entendemos el nivel mental y emocional superior en el cual se encuentra Bucky con respecto a los demás personajes. Todos los demás están en plena crisis de que no tienen propósito, de que tienen un vacío existencial, y Bucky desde la saga del infinito ya pasó por todo lo que los personajes están apenas pasando en este momento, así que quién mejor que Bucky para aconsejarlos, para motivarlos, para decirles que él ya estuvo ahí y que esto no los tiene que definir, que ellos tienen que decidir hacer algo diferente en este momento y juntos ir a detener a Valentina, que ya estaba manipulando a Sentry. Ese es un verdadero hombre. Y si se preguntan cómo sabía Bucky de la existencia de Sentry, pues porque Bucky tenía una infiltrada, que es este personaje en los cómics conocido como Songbird, y en la película el personaje no es demasiado importante. Tal vez en el futuro sí la veamos aplicando su papel superheroico de Songbird, pero en la película simplemente es una informante de Bucky. Lo llama constantemente para darle información sobre Valentina y ella fue la que le avisó a Bucky sobre Sentry. De esta forma es que los Thunderbolts viajan hacia la nueva Torre de los Vengadores, que obviamente ya no
es la Torre de los Vengadores. Ahora este lugar fue comprado ya por Valentina, quien le está haciendo algunas remodelaciones. Un gran cambio. Y en este sitio, Valentina los estaba esperando a todos y cada uno de ellos para tenderles la segunda emboscada de la película. Pero esta vez no iban a ser débiles militares los que iban a tratar de contener a los Thunderbolts. Esta vez era el mismísimo y poderosísimo Sentry, el as bajo la manga que tenía Valentina. Aunque realmente Sentry nunca tuvo intenciones de matarlos, simplemente de contenerlos. Si los hubiera querido matar, hubiera acabado con ellos en cuestión de un milisegundo, pero no lo hizo. En vez de esto tenemos lo que en mi opinión es la mejor escena de toda la película y una de las mejores escenas en mi opinión de todo lo que va en esta saga multiversal. Valentina presenta a Sentry como el héroe más poderoso de todos, como un personaje que supera en poder a todos los Vengadores juntos. Valentina le ordena a Sentry que contenga a los Thunderbolts, así que los Thunderbolts comienzan a atacarlo con todo lo que tienen, pero Sentry simplemente es espectacular. Sentry es una completa bestia, no le mueven ni un pelo literalmente, y todos los personajes, incluyendo los super soldados, le dan con todo lo que tienen. No solamente resiste los golpes como si nada, sino que simplemente los agarra como si fueran basura, los tira contra una pared, los tira contra la ventana. Tremenda paliza, negra. También podemos ver la velocidad de vuelo espectacular que tiene el personaje. Cuando le van a pegar, él simplemente se mueve y los Thunderbolts ni se dieron cuenta en qué momento ya estaba en otro sitio. Es básicamente un Superman de Marvel, pero con algunos poderes adicionales, como por ejemplo la telequinesis, ya que Sentry puede mover y destruir objetos a distancia simplemente utilizando su mente, y obviamente el poder añadido del vacío, que convierte a las personas en sombras. Pero ya casi llegamos a esta parte tan espectacular, y no es nada común ver a 3 super soldados, una Black Widow y una Fantasma completamente humillados sin ningún tipo de oportunidad, pero Sentry lo logró de una forma estupenda. Nos van a matar a todos. Cuando los Thunderbolts son vencidos por Sentry, Valentina le ordena que los mate, que termine el trabajo. Sin embargo, Sentry no quiere hacerlo y tampoco quiere obedecerla. Ella le dice: sabes que me tienes que obedecer, y Sentry le responde: ¿por qué un dios tendría que obedecer a una persona? Sentry se va contra Valentina, pero desafortunadamente Valentina tenía una especie de dispositivo para apagar este proyecto Sentry, un dispositivo que en teoría lo mataría, y cuando se activa, Sentry cae al piso. Valentina da por muerto al personaje, pero este fue el peor error de la vida de Valentina. Matar, entre comillas, a Sentry lo único que hizo fue despertar la entidad oscura que se encuentra dentro de él, esta entidad conocida como el vacío. Eso no se nos ocurrió jamás, señor. ¡Qué miedo! Sin miedo. El vacío ya había tenido algunas manifestaciones a lo largo de la película. Cada vez que un personaje hacía contacto físico con Sentry, el vacío explotaba sus peores temores. Le pasó a Yelena y también a Valentina, que cuando lo tocaron de repente tuvieron un flashback traumático a su pasado, y justamente de estos miedos y estas pesadillas se alimenta el vacío. Y ahora, a partir de este momento, el vacío es el que tiene el completo control del cuerpo de Sentry. Así que esta entidad sobrenatural con el poder de un dios se sale de la Torre de los Vengadores. Vemos que los helicópteros no son absolutamente nada para él, es como si fueran basura, y el vacío comienza a hundir en oscuridad a toda la ciudad de Nueva York y a todas las personas que osan acercarse a este poder divino. Solo hay que movernos lento hacia la salida. Es en ese momento cuando los Thunderbolts ya empiezan a tomar un papel más heroico. Ellos saben que no pueden vencer a Sentry ni tampoco al vacío, y lo que empiezan a hacer es trabajar como equipo para empezar a salvar a todas las personas que pueden. Pero ¿qué demonios es el vacío? ¿Acaso fue algo que se creó con esta mutación de la sangre de Sentry y el suero del super soldado? Tanto en los cómics como en la película, el vacío es una entidad completamente aparte de Sentry, que tiene un origen distinto, siendo una entidad oscura que existe casi desde el principio de los tiempos. Pero esta entidad entró en el cuerpo de Sentry cuando Bob se fusionó con este suero del super soldado, y a partir de que Bob se convirtió en Sentry ya empezaron a convivir las dos cosas, tanto Sentry como la contraparte del vacío que ahora vivía dentro de él. Pero es importante entender que es una entidad aparte y que realmente, al ser una entidad abstracta, no se puede matar, simplemente se puede controlar o contener. Así que en ese momento es donde entramos al tercer acto de la película. Personajes como los Thunderbolts, que no pueden vencer a alguien que tiene el nivel de un dios, ¿cómo demonios van a hacer para contener al vacío, que en ese momento ya estaba sumergiendo a toda la ciudad de Nueva York en plena oscuridad? ¿Será acaso el poder del guión, o peor todavía, el poder del amor? ¿Sabías que esto pasaría? Realmente no es el poder del amor, porque la película sí está muy bien escrita y lo que viene a continuación se siente bastante orgánico. Cuando la ciudad de Nueva York entera empieza a sumergirse en la oscuridad del vacío, podemos ver que Yelena se sumerge voluntariamente en esta oscuridad para encontrar a Bob dentro de ella, y los demás Thunderbolts no quieren dejarla sola, así que eventualmente van a unirse juntos
junto con ella. Yelena ingresa a este dominio de oscuridad y en este sitio empieza a revivir diferentes recuerdos traumáticos que tuvo, diferentes pesadillas, empieza a cambiar de una habitación a otra. Hay una donde se observa a sí misma y esto realmente es un recuerdo de cuando ella estaba tirada en el baño ahogando sus penas con alcohol. Y justamente eso es lo que le pasa a todas y cada una de las personas que entren a este dominio de oscuridad. Las personas entran y a partir de ese momento reviven eternamente sus peores recuerdos, los peores momentos de su vida y sus peores pesadillas. En los cómics a esto se le conoce como zarcillos infinitos. Es un poder que tiene el vacío donde transforma a las personas o a las ciudades en sombras y dentro de las sombras las personas empiezan a ahogarse en sus pesadillas y todo esto le sirve como alimento a la entidad. Pero poco a poco Yelena va superando sus miedos hasta que se encuentra con Bob. Resulta que Bob también estaba metido ahí, en algún punto dentro del vacío, estaba dentro de una habitación y lo que hacía Bob era resguardarse dentro de una habitación segura hasta que todo esto pasara. Bob nunca antes había enfrentado al vacío, pero una vez que Yelena llega y empieza a hablar con Bob y empiezan a hablar sobre aceptación, sobre lo valiosa que es una persona, sobre los sentimientos, los problemas personales, entonces Bob empieza a enfrentar sus miedos y esto incluye un pollo que ataca a Bucky, pero Bucky lo desarrolla. ¿Qué? Hasta que llega la parte inevitable, donde Bob se encuentra cara a cara con el vacío dentro de la propia dimensión del vacío. Todos los Thunderbolts llegan junto con Bob hasta este sitio y Bob empieza a enfrentarse al mismísimo vacío. Lo tira en el piso y empieza a darle golpe tras golpe. Y cuando parece que Sentry está venciendo al vacío, nos damos cuenta de que esto era lo que quería el vacío. Quería que Bob se sumergiera cada vez más en la ira para que esto lo consumiera completamente y que lo único que quedara al final fuera el mismísimo vacío. Pero esto fue detenido por los Thunderbolts, ya que Yelena y los demás Thunderbolts detienen a Bob en medio del ataque para que no siga desarrollando al vacío y de esta forma se logra separar momentáneamente la entidad de Sentry. Bob queda completamente libre y la ciudad empieza a librarse de toda la oscuridad. Y como les digo, todo esto podría interpretarse como poder del amor, pero cuando vean la película se van a dar cuenta de que todo está muy bien escrito y realmente no se siente de esta forma. Sí te creo, hijo. Y a partir de este momento Sentry tendrá que tener bastante cuidado para que el vacío no vuelva a salir en el futuro. ¿Pero saldrá acaso en Avengers Doomsday? Una vez que toda la ciudad sale de la oscuridad, los Thunderbolts se disponen a atrapar a Valentina, pero ella atraviesa una cortina y de repente está frente a un montón de medios de prensa y Valentina hace un momento que se siente algo similar tal vez al momento de Yo soy Iron Man. Este momento cuando está frente a los periodistas y dice una frase épica. Aquí Valentina se para frente a los periodistas y dice: ustedes tienen enfrente a los nuevos Vengadores. Obviamente esto es algo que toma por sorpresa a los Thunderbolts. Ellos ni querían ser los nuevos Vengadores ni tampoco se lo esperaban, pero en ese momento, frente a la presión pública, no les quedó otra opción que simplemente aceptarlo. Y así, damas y caballeros, el destino se ha cumplido. Los Thunderbolts únicamente se llamaron Thunderbolts durante una película, pero a partir de este punto se llamarán los nuevos Vengadores. Y esta, damas y caballeros, es la explicación del asterisco en el título de los Thunderbolts. El asterisco era una representación de que el título era provisional, que iba a cambiar eventualmente. Y con esto vamos a las escenas postcréditos de la película, que obviamente tienen que ver con los nuevos Vengadores, entre otras cosas fantásticas. Así que la luz azul, Rosy. ¿Qué dijiste? La primera escena postcréditos es la menos importante. Es simplemente Red Guardian en un supermercado tomando una caja de cereal de los Thunderbolts, que es una caja como esta que me regalaron cuando me invitaron a ver la película hace unos cuantos días. Es exactamente la misma caja, pero la diferencia es que en vez de decir Thunderbolts dice New Avengers, porque ya estamos en la etapa de los nuevos Vengadores. Además que esto funciona como una referencia a algo que decía Red Guardian en la película, y es que ellos van a ser los héroes que salgan en el cereal. Y justamente se cumplió. Los Thunderbolts se convirtieron en los nuevos Vengadores y ahora son héroes que aparecen en el serial. Y vean que en esta parte de aquí justamente dice: ahora con más Bucky. ¿Alguien quiere un Bucky para el desayuno? No soy gay. En la segunda escena postcréditos, damas y caballeros, tenemos a nada más y nada menos que los nuevos Vengadores, pero 14 meses después de los acontecimientos de los Thunderbolts. Y para esta escena los personajes aparecen con nuevos trajes de Vengadores, que de hecho se ven bastante brutales. A mí me encantaron cómo se ven los nuevos trajes, y 14 meses fue tiempo suficiente para que los personajes ya estuvieran súper complementados. Ya llevan más de un año entonces trabajando juntos. Los nuevos Vengadores se ubican en su nueva base de operaciones y mencionan a Sam Wilson, quien no forma parte de estos nuevos Vengadores. ¿No ves que es porque soy negro? Y lo mencionan porque él, al parecer, nunca será parte de esta agrupación, sino que quizás va a formar su propio equipo de Vengadores. Por lo cual, para Avengers Doomsday podríamos tener dos equipos: los nuevos Vengadores y los Vengadores formados por Sam Wilson, que ya habría que ponerse a teorizar a cuáles personajes podría reclutar. Y está bastante interesante porque poco a poco la sagrada línea del tiempo ya
se va llenando ahora sí de héroes y personajes que pueden defender la 616 de las incursiones que se vienen. Porque justamente cuando anunciaron todo el casting de Avengers Doomsday y vimos una potencial Avengers vs X-Men y unas incursiones que iban a atentar contra la Sagrada Línea del Tiempo, justamente nos preguntábamos, ¿quién demonios va a defender a la Sagrada Línea del Tiempo si en este momento no hay Vengadores? Pues bueno, ahora después de Thunderbolts podemos confirmar que existen nuevos Vengadores, así que la Sagrada Línea del Tiempo ya no está del todo desprotegida. Al menos están los nuevos Vengadores que van a estar peleando contra los X-Men en una potencial Avengers vs X-Men. ¿A qué nos ayudarán a rendirnos? Y yo personalmente sí estoy muy contento con la decisión porque, como les venía diciendo, los Thunderbolts tienen demasiada química entre sí. Son personajes que me encantaron a lo largo de la historia y sí estaba muy ansioso de ver qué más venía para ellos. Así que me parece excelente que esta sea la alineación principal de Vengadores de cara a Avengers Doomsday. Personajes con los que ya nos encariñamos muchísimo y que además tienen un nivel de poder importante porque estamos hablando de 3 super soldados, una fantasma, una Black Widow y por supuesto el elemento principal que es el dios Sentry. Anteriormente también les decía que en caso de una batalla de Avengers contra X-Men, los Vengadores de la 616 estaban en mucha desventaja porque los personajes más poderosos de la 616 ya no estaban tan disponibles, pero en este momento un personaje como Sentry obviamente inclina demasiadísimo la balanza. De hecho, Sentry solito podría contra la mayoría de los X-Men. Aunque en este momento Sentry no está explotando del todo este poder porque está conteniendo al vacío, estoy seguro que en Avengers Doomsday lo volveremos a ver en acción y será algo impresionante. Pero antes de adelantarnos a Avengers Doomsday, hay otro proyecto que está en camino. Un proyecto fantástico con el cual obviamente teníamos que tener alguna especie de conexión. Y en efecto, damas y caballeros, la escena post créditos termina cuando los nuevos Vengadores detectan en su computadora una nave extradimensional que está entrando a la Tierra. Y esta nave que está entrando a la Tierra es nada más y nada menos que la nave de los Cuatro Fantásticos. Y para este punto hay dos cosas importantísimas. La primera es que la computadora de los nuevos Vengadores detecta una nave extradimensional, justamente así es como la describen. Y esto nos confirma que actualmente en la Sagrada Línea del Tiempo existe tecnología capaz de detectar cosas o personas que no pertenecen a este universo y por eso los catalogan como extradimensionales. Y el segundo punto, importantísimo, ya en este momento se nos ha confirmado que los Cuatro Fantásticos van a llegar a la Sagrada Línea del Tiempo. Y esto obviamente puede ser un super spoiler de lo que va a pasar en los Cuatro Fantásticos. Obviamente, como sabemos, los Cuatro Fantásticos no son del UCM, sino que son de otro universo. Y por lo que hemos visto en diferentes trailers, más del 90% de la película se va a ubicar en su universo. Toda la pelea contra Galactus. Pero si ya en los Thunderbolts pudimos ver que la nave de los Cuatro Fantásticos llega a la Sagrada Línea del Tiempo, ya nos están confirmando que en algún punto de los Cuatro Fantásticos ellos van a tener que huir de su universo. Y obviamente esto es un gran spoiler. Los Cuatro Fantásticos van a perder contra Galactus y contra Silver Surfer. El mundo y el universo completo de los Cuatro Fantásticos no va a poder sobrevivir al evento que va a acontecer, con lo cual los Cuatro Fantásticos tienen que utilizar su nave para viajar a otro universo y poder salvar su vida después de no poder salvar su mundo. Algo así se vio ya en el tráiler cuando vemos un mundo destruido y justamente esta misma navecita de los Cuatro Fantásticos está observando todo desde arriba. Pues justamente esta escena del tráiler entonces podría ser parte ya del final de la película, cuando los Cuatro Fantásticos ya están viendo la destrucción inevitable de su planeta, no pueden hacer absolutamente nada al respecto, así que tienen que saltar hacia otro universo para sobrevivir. Y si este fue el final y fue la postcréditos de los Thunderbolts, no me imagino cómo va a ser el final y la postcréditos de los Cuatro Fantásticos. Vamos a orinarnos en la sala de cine. Disculpen, debo visitar el baño de hombres. De hecho, para terminar, les comparto una teoría o una opción adicional. ¿Qué pasaría si en esta escena de los Thunderbolts los Cuatro Fantásticos en realidad ya están huyendo de Doctor Doom? Y al comienzo de Avengers Doomsday, los Cuatro Fantásticos van a cumplir una función parecida a la que Hulk tuvo al inicio de Infinity War. Cuando Hulk cayó en el Sanctum Sanctorum, él fue el que le avisó a Doctor Strange que Thanos ya viene. ¿Qué pasaría si en Avengers Doomsday los Cuatro Fantásticos son los que caen en la Sagrada Línea del Tiempo y ellos le dicen a los nuevos Vengadores que Doctor Doom ya viene? Yo quiero de lo que fuma este tipo. Cosas estupendas, damas y caballeros, están por venir, así que activa la campanita y suscríbete. No te pierdas este fin de semana el video con curiosidades, easter eggs y cosas que no viste de los Thunderbolts y más noticias estupendas que estaremos cubriendo de aquí al estreno de los Cuatro Fantásticos y más allá. Así que nos vemos en la siguiente y yo los veré después de comer mi cereal, cuando me coma a Yelena de desayuno. ¡Qué bien come el perro! Y también podríamos comer Bucky para el postre. Sería gay no hacerlo.